Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa suyo que es la Lección Viva de la Parroquia a tu casa. Y aquí estamos ya preparados con el Padre Joaquín para hablar de este lindísimo mensaje en el tercer domingo del tiempo ordinario, Padre. Va volado esto. De Va verdad que volado, sí. Qué Bien, bonito. ¿cómo están? Saludos y bendiciones grandes, con mucho cariño para todos. Ojalá que lo estén pasando bien. Y ya pues vamos adentrados en el año, ya pues casi en la mitad de enero, casi finales más bien de enero, ¿verdad? Qué barbaridad. Qué rico encontrarnos como familia cristiana y sobre todo a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta vez sí, pobrecito, vamos a darle una saludadita a toda la gente que escribió en el video anterior. Ajá. Doña Vera Violeta Bonilla. Doña Vera, venga. Saludos, doña Verita. Mi chiquita. Dice que qué importante es este llamado de conversión desde nuestra cotidianidad, nos decía ella el otro día. Qué bien. Doña Carmen Fung, me parece que es de Panamá. De Panamá. Sí. Excelente. Dice que hay que ser discípulo también como lo fue la Virgen María, dice. Gracias. La palabra. Por ahí sale Aida Fernández, Padre Guatemala. Quincho, dice. De Guatemala. Aidita. Qué bueno escucharte, Padre Quincho, y transmitiendo la palabra de Dios con tanto amor y sabiduría. Saludos, Dios. Venga usted para que también grabe aquí con nosotros. Después dice Jesús, amigo fiel. Saludos, presbítero desde Nicaragua, tu amigo desde San Lucas, Madrid. Ay, qué bien. ¿Quién será ese Jesús, amigo fiel? Bueno, tendremos que ir a buscarlo. Sí. Mari Romero, un saludo de parte de Ulises, el niño no vidente. ¿Cuándo va a venir a verlo? Es en El Salvador, en el pueblo de Monseñor Romero, ¿De verdad? allá en Barrios, pero un pueblito de Barrios que tiene un hijo bello, que es un angelito de Dios. Un abrazo, un beso para Uriel, ¿no? ¿Cómo que se llama? Sí. Ulises. Dice luego Walter Yader, saludos Padre Joaquín desde las Sabanas, muchas bendiciones. Venga, un abrazo a tus papás y a tu abuela. De verdad que necesitamos tener un invitado aquí en este programa de ahí de las Sabanas, ¿verdad? Y de Pueblo Nuevo. Sí. Y al final nos escribe Marcia Castro, saludos Padre Joaquín desde San José de Cusmapa, dice. Sí, bendito sea Dios, qué bueno. Bueno, a todos ellos un gran abrazo. Hoy tienen que estar atentos también para que comenten lo que vamos ahí, pues, preguntar. Así merito. Sí. Así que el mensaje está buenísimo. Nos sigue llamando el Señor, Padre. Nos sigue llamando. Nos sigue llamando. Ay, Dios mío, sí, Señor. Pero antes de entrar en la materia, lo más importante, ¿no? Sería invocar al Espíritu Santo para que ilumine. Bueno, el Espíritu es aspirado, porque es Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven y llénanos, ven y fortalécenos, ven y ilumínanos, ven y santifícanos. Ven Espíritu Santo y métete hasta dentro de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestras manos, para que podamos ser fieles al mandato de Jesús y cumplir cada día su santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, como dice bien el Padre Joaquín siempre, hay que alistar la Biblia, el lápiz, el papel, porque la Biblia se raya, con ella se estudia, con ella se apunta. Ay, sí. Así que póngale pausa al video y vaya a busque la Biblia, el lápiz y el cuaderno para que anotemos, por favor. Y bueno. Y para los que ya tienen la Biblia, hoy leemos Evangelio de Marcos. Yo les decía el otro día, me equivoqué y tengo que corregir ese video. Decía que para este año, en el ciclo B, el Evangelio es de Juan y no es de Juan, es de Marcos. Es que ese día era... ¿El segundo domingo? Sí, porque era de Juan. No sé por qué era de Juan. Pero en realidad todos los domingos del tiempo, luego lo vamos a confirmar, son de Marcos. Vamos a escuchar con atención. Entonces, ¿qué? ¿Listos con su Biblia? Vamos a buscar. Veamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 14. Ahí vamos a iniciar a leer.
capítulo 1, versículo 14. 14 al 20, dice este domingo. Entonces, con esta escucha atenta y pidiendo al Señor que nos ayude, pues lo iniciamos a leer. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre el Zebedeo con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues fíjense que estamos hablando de los mismos personajes, de los primeros llamados. Está buena la saga, padre. Sí, la saga. Sí. Ah, mira. Porque ya lo hemos escuchado 3 veces seguidas ahí, sí. A estos 4. Yo creo que 4 veces. ¿Ah, 2 sí? el de Juan y 2 el de Marcos. 4 veces. Y entonces es que, claro, es muy importante en el sentido de que son los primeros discípulos. Es una llamada muy, digamos, trascendental. Ellos son modelos de respuesta. La respuesta es muy rápida, o sea, es todo, digamos, muy catequético, muy catequético. Y por supuesto muy vocacional, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es, no sé si se acuerdan el del domingo pasado. El del domingo pasado más bien era en el Evangelio de Juan, y era Juan el que señalaba: este es el Cordero de Dios. Y donde Juan señaló, se quedó sin discípulos. Porque Juan Bautista se quedó sin discípulos porque los discípulos dijeron: ah, pues si usted no es el Cordero de Dios, si usted no es el Mesías, mejor vamos con el Mesías. Y entonces siguen a Jesús. Entonces es muy bonito porque es, digamos, allí más bien está enfocado más que en lo vocacional, en el discipulado. Porque es ir con Jesús, seguir a Jesús y vivir con Jesús, ¿verdad? Sería muy útil fijarnos en el esquema del Evangelio. Por ejemplo, digamos, hay una llamada, más bien una situación concreta, ellos están pescando con sus padres o en las barcas, una llamada de Jesús muy directa y una respuesta, ¿verdad? Una respuesta. Entonces es como muy del clásico lenguaje vocacional. Jesús llama y le responden e inmediatamente le siguen. Esto es, digamos, podríamos decir el centro del Evangelio. Pero tengo que fijarme que antes hay un par de versículos más. Y estos versículos tienen que ver con la misión de Jesús. Vamos a verlos, mírenlos ahí, que son el versículo 14 y 15. Sí, como decía, es que está interesante esa traducción, me gustó. Pero dice: cuando arrestaron a Juan, que era lo que decía usted ahora, Jesús se dirigió a Galilea con una finalidad. ¿Cómo la dice ahí? A proclamar el Evangelio de Dios. A eso se dirigió. A proclamar, esa es la misión de Jesús. Sí. Yo tengo, digamos, dicho en esta Biblia, a proclamar la buena nueva, la buena noticia de Dios. A proclamar la buena noticia de Dios. Entonces, esto es muy bonito porque ya nos ubica a Jesús con una misión muy concreta. Digamos, vamos a verlo. No es Marcos. Todavía no va a hablar de milagros. Jesús ya empieza, Juan empieza ya de una vez en el segundo capítulo con milagros. Juan no. A Juan le interesa como describirnos quién es Jesús, describirnos cuál es la misión de Jesús.
Incluso en los versículos anteriores nos ha anunciado el bautismo de Jesús, que lo leíamos el domingo hace 15, y donde decía, y el Espíritu Santo habló, y la voz del Padre, no, el Espíritu Santo voló como paloma, habló el Padre. O sea, ya está Jesús preparado para esta misión, ya tiene el Espíritu Santo, y ahora se define cuál es la misión. Exactamente. Y sobre todo el llamado que dice en palabras textuales, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Uh-huh. Ahí se me adelantó, muy bien, pero está muy bien, eso es lo que sigue. Ajá. Eso ahora es que allá decía, más bien nos presentaba cuál era la misión de Jesús. En cambio ahora se nos presenta en síntesis muy breve cuál es el anuncio que Jesús va a hacer, ¿verdad? Sí, como decía entonces. Se ha cumplido el tiempo. Primero, se ha cumplido el tiempo. O sea que Él es el Mesías, todo lo esperado, ya no tienen que seguir esperando, ya se cumplió. Está cerca el reino de Dios. Esa traducción está muy mala. Ahí también dice cerca. Sí, dice cerca. Ya. ¿Y aquí cómo lo ponen? Está cerca el reino de Dios. En realidad no estoy seguro, pero me parece que es metasú, el griego, lástima si lo pudiéramos buscar. Pero es, o sea, lo que quiere decir no es cerca, sino dentro. Que ya estamos dentro. Ya está el reino de Dios ya está dentro de ti, ya está dentro de nosotros. O sea, no es que cerca, usted está cerca de mí, pero no tenemos, digamos, esto como tan intenso de que es como ya dentro intrínseco, ¿verdad? Exacto. Entonces esto yo creo que nos cambia un poquito digamos, la comprensión, porque, por ejemplo, si digamos, vean ustedes lo difícil que es decir cerca. Cerca en realidad es eso ¿cómo se llama? Una conjunción, o algo así, como una conjunción de distancia. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien que está en Estados Unidos, imagínense la distancia de aquí a Estados Unidos, y me pregunta, ¿dónde está Ernesto? Y yo estoy aquí en mi casa y Ernesto está en su casa. Entonces a él yo le voy a decir, no, Ernesto está aquí cerca. ¿Ves? Para usted estoy cerca. Para el que, sí, pero claro, para mí está cerca, pero digo, para uno que está tan lejos, esa distancia es cerca. En cambio está lejos, o sea, tengo que ir caminando como 3 cuadras o cuántas, 4 cuadras. 3 cuadras, exacto. Pero realmente para la distancia con la que yo estoy hablando está cerca. Pero si, por ejemplo, si otro entra a la puerta y me dice, Ernesto está aquí cerca, y le voy a decir, no, está lejos, está en su casa. O sea que ahí es lejos, ¿ves? Entonces, pero para otro entonces es muy complicado usar el término cerca, porque cerca en realidad no está dentro. No está completamente dentro, pero bueno, en alguna medida no voy a corregir a los traductores, pero yo creo que es más bien el reino de Dios ya está dentro. ¿Y qué más decía? Luego Dos palabras, 2 verbos. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. El mío dice, arrepiéntanse, que va en la misma línea, y crean en la buena noticia. Quiere decir que en este versículo 15 nos está haciendo una síntesis muy apretadita, pero muy apretadita, ¿verdad?, de todo el Evangelio. La misión cristiana, sí. Claro. Porque primero te llama a la conversión. Ajá. Y luego ya te hace un discípulo, pues. Claro. Sí. Y me llama la atención porque ahorita estaba viendo en la primera lectura de este domingo, es el libro de Jonás y habla de la conversión de los ninivitas a causa del llamado de Jonás. Claro. Cómo se convirtió todo ese pueblo luego, ¿no? Sí. Pero digamos, el punto de la primera lectura de Jonás es anunciador de buenas nuevas. Bueno, no eran buenas nuevas ahí, eran más bien... llamado a la conversión. Pero no eran buenas nuevas en el sentido de que eran llamado a conversión, pero más bien era un castigo de Dios si no se convertían. O sea, Nínive... Era advertencia, propiamente. Antes que buena nueva, sí. Sí, pero después se convierte en buena nueva
cuando Dios perdona y tiene misericordia de los ninivitas, ¿verdad? Sí. Ahí sí se convierte en buena nueva. Y el pobre en Jonás no puede ver que es buena nueva, más bien se enoja con Dios, porque le dice, yo anuncié que iban a ser quemados en el fuego y tú no los quemas al fuego. Porque se convirtieron, precisamente. Tienes razón, el tema es conversión. O sea que este es el hilo conductor de este Es domingo. el hilo conductor. Primero convertirse y luego... seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Oh, no, perdón, ¿ibas a decir? No, que luego San Pablo a los Corintios veo que le dice, este es el tiempo apremiante, queridos hermanos. Entonces, habla de la urgencia que también Jesucristo nos dice en el Evangelio. Convertidos y creed, porque ya está cerca el reino de Dios. Ajá, ya está cerca, claro. ya el tiempo apremiante. Hermano. Sí. Entonces, todo tiene sentido, señores. Tiene un hilo que nos invita a la conversión y a ser discípulo luego. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Se pone un sello grande de todas las liturgias anteriores, de los domingos anteriores. O sea, claro. Está bien enlazado, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, digamos, el juego de verbos que tiene. Es todo muy dinámico, porque, por ejemplo, en el versículo 14 es, Jesús se dirigió a Galilea, en movimiento. O sea, Jesús va a predicar. Sí. Jesús se dirigió a Galilea a predicar y proclamar. Y en el segundo párrafo, también en movimiento. Caminando junto al lago, Jesús va caminando junto al lago y le dice, vengan y tal, y les invita a seguirle, ¿verdad? O sea, son dos verbos muy en movimiento, casi como que nos da a entender que, ¿cómo es? Como que, digamos, la misión es en movimiento, no es estática, ni siquiera es, yo voy a estar en el templo, vayan al templo los que quieran seguirme, ¿verdad que no? Sí. Yo creo que esto le da un dinamismo. Y eso lo podríamos enlazar a lo que decíamos el domingo anterior, a la cotidianidad. En la cotidianidad uno siempre está haciendo cosas, ¿no? Sí. Trabajando, en los quehaceres del hogar, en tu trabajo, moviéndote de un lugar a otro. Allí es donde llega Jesús. Y a mí me llama la atención que una vez escuché, cuando Jesús aparece resucitado, les dice, vayan a Galilea que ahí me verán. Y decía un padre en una reflexión al respecto, cuando Jesús te llama a Galilea es donde te ha encontrado la primera vez. Sí. Y vuelve ahí para volverte a llamar, para hacerte otra vez la llamada y impulsarte. Claro, Galilea es el origen de todo, digamos, de la conversión, de la llamada. ¿Sí? Y en lo contrario a Galilea sería Emaús, donde ya ¿se acuerda de Emaús? Sí, sí. Los discípulos ya ven a Jesús resucitado y son enviados a anunciar la buena noticia de la resurrección, ¿verdad? O sea, Emaús más bien sería, ya son convertidos y ya son comunidad y ahora vayan. Pero entonces a Galilea va a ser una llamada a comunidad, a formación, a conversión, a preparación espiritual, claro. Sí, qué cosa interesante, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le parece esa frase de venid, yo los haré pescadores de hombres? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! De hecho, es una forma de llamar muy interesante porque ellos son pescadores. Mire que les habla en el lenguaje de ellos. Les habla en el lenguaje de ellos. Sí, quiere decir que Jesús es un buen pedagogo porque les está hablando en su propio lenguaje, un lenguaje que ellos entiendan. Sí, culturizado siempre, porque si pensamos en Jesús nos podemos imaginar la carpintería o construcción básica junto a San José, que aprendió eso. No era pescador. No era pescador, no era agricultor, no era pescador, y su parábola hablaban de la siembra, de la viña. De la siembra, de la viña, sí, de la semilla que da fruto, etcétera, todo esto, sí. Esto es interesante la forma de llamarlo Jesús, ¿verdad? Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Yo no sé si hay algún tipo de llamada parecida a esta en la Biblia, digamos, ¿sí? ¿O qué te suena? ¿Te suena a algo, no? Por ejemplo, digamos, Ezequiel 47. Dice, ahí nos envía a Ezequiel 47.
Vamos a ver qué es Ezequiel 47 porque está interesante y yo no lo vi, no vi ese. Dice 47, el manantial del Ezequiel 47, 10, dice, se pondrán pescadores a su orilla. Más bien para hablar de los pescadores. Se pondrán pescadores a su orilla. Desde Engandí hasta Edlaín habrá tendederos de redes. Su pesca será tan variada y tan abundante como la del Mediterráneo. Está hablando de el templo y de las aguas del templo que van saneando el mar muerto y tendrá pescados. Qué bonito, ¿no? Pero entonces ahí más bien la referencia es del pescador. Y luego dice Habacuc 1.15, pero después lo pueden buscar ustedes. Debe ser otra referencia. Pero interesante porque esta lectura de Ezequiel se parece tanto a lo que estaban haciendo estos 4 discípulos. 2 pescando. Estaban pescando y 2 ya estaban bregando las redes. Las redes. ¿No? Entonces, qué interesante. ¿Verdad que ¿Estaban qué? Bregando las redes. Sí, como secándolas, ¿no? Ok. Aquí sí. el verbo literal de esta versión dice... Echando las redes al lago. Repasando las redes, dice esta versión. Dice ahí, en el versículo 16. No, en el 18 y tal, por ahí. En el 18. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo, su hermano Dejando Juan, las redes. que estaban repasando las redes, dice. Espérate, ¿versículo qué? 18. Sí, por ahí. No, dice a Simón y Andrés. No. Ya los otros 2, Juan y Santiago y Juan. Su hermano, que arreglaban las redes en la barca. Es en el 19. Que arreglaban las redes en la barca. Claro, y allá arriba decían que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Y aquí que arreglaban las redes en la barca. Claro. Se estaban preparando. Sí, pero qué interesante porque, digamos, yo no lo sé, podríamos buscarlo, pero yo creo que en ningún momento de toda la tradición bíblica se ha presentado la evangelización o incluso la salvación en términos de pesca. Es la primera vez, digamos. En los textos bíblicos. En los textos bíblicos, sí. Porque, digamos, más tarde después sí se va a usar. Nosotros lo hemos usado muchas veces, pero en la tradición, por ejemplo, veterotestamentaria del Antiguo Testamento, no me acuerdo que sea, digamos, utilizada en términos de pesca. Es utilizada en otras formas, en semilla, frutos, sembrados. Es utilizada en términos de pastoreo, ovejas o lo que sea, pero pesca propiamente no. Y aquí Jesús lo utiliza con mucha frescura. Vengan y les haré pescadores de hombres. Ya, y sí es simbólica, porque ¿qué significa ser pescador de hombres? Bueno, en primera, pues, no sé, imaginándome ese oficio yo, que necesitas una carnada, que necesitas redes, que necesitas anzuelos, todo eso. Ajá. Yo lo veo así como que la palabra misma y la buena nueva de ese reino que está entre nosotros ya, es el anzuelo para ir creando la comunidad. Esa es la pesca. Qué bonito, para ir creo. creando la comunidad, sí. Claro, sí. Digamos, en alguna medida, por ejemplo, la pesca es muy apacible, silenciosa. No se puede hacer bulla porque huyen los pescados, ¿verdad? Sí. Entonces hay que estar ahí metiéndose muy poquito a poquito en el mar, hasta que los peces se acomodan a uno y a la bulla de uno o al olor o lo que sea, y entonces ahí sí puedo pescar. Pero entonces es todo un esfuerzo que hace Jesús como de inculturarse de lo que decíamos, ¿verdad? Sí, es verdad. Ahora, pescador de hombres en realidad, digamos, tendría que ser, o sea, es una forma bonita de describir el proceso de la evangelización, pescador de hombres, o sea, de tal forma que yo empiece a seducir a los pescados, a los otros pescados, para que ellos quieran seguir a Jesús. Está ¿Y bonita. cuál sería la mejor carnada? ¿Las palabras o las acciones? La vida misma, ¿no? Ya. Podría ser. No sé, ahí yo inventándolo. No, pero por ejemplo, digamos, yo pienso que, no lo sé, pero yo por las experiencias que he tenido de oración o lo que sea con Jesús,
A mí me parece que tal vez la carnada de Jesús es la mirada, esa mirada amorosa, o mirada tierna, ¿verdad? Pero también la palabra. Por ejemplo, ¿se acuerda con la samaritana? Ella estaba tosca, pero de pronto empieza a sentir que le están hablando personalmente, ¿no? En cambio, la mujer pecadora que sorprendía a adulterio y que la iban a apedrear, hay muy poco diálogo, ahí no hay palabras. Debió haber sido, bueno, no hay palabras en el Evangelio. Yo pienso que sí hubo palabras. Es muy probable que Jesús, porque Jesús respeta mucho a la mujer, ¿verdad?, le hubiera hecho lo que ninguno de aquellos sinvergüenzas hizo. Empezar por, ¿cómo te llamas? Y en la Biblia no aparece. O sea, qué bonito, ¿no? Jesús hubiera empezado con eso y con una mirada bonita, hermosa, de cariño. Mujer, mirándola a los ojos, ¿cómo te llamas? Antes de decirle, no te han condenado, sino, ¿cómo te llamas? Incluso, yo voy a decir más, pero bueno, yo no estaba ahí, pero... Mujer, cuéntame tu historia. Eso le hubiera dicho Jesús. Cuéntame tu historia, quiero escucharla. ¿Por qué haces esto? Cuéntamelo, que quiero escucharla y entenderte. Qué bello Jesús, ¿verdad? Más tarde le hubiera dicho, o tal vez después le dices, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? O sea, y hubiera dicho, bueno, como, yo qué sé, horrible, ¿verdad? Sí. En fin, pero digamos, la carnada que Jesús usa es, yo creo, la mirada, es su palabra, incluso tocar al leproso. Él toca al leproso. Nadie tocaba a un leproso, por Dios. Y él toca al leproso. Sí, rompía los esquemas siempre. Sí. Interesante, ¿no? Sí. Y al final, padre, como para ir concluyendo este lindo Así, mensaje de hoy. ya tenemos que ir concluyendo, qué pena. No, tengo preguntas para ustedes. Pregúntenles y por favor respondan ahí para que interactuemos y nos saludemos siempre en cada video, ¿no? No, Cuéntenos. es que más bien yo había visto un verbo que me parece que es muy importante, dice más adelante, llamando a los otros dos, dice, el verbo es muy sencillo, los llamó, sin más adorno, los llamó. Entonces, qué bonito que nosotros pudiéramos decir, digamos, o más bien voy a explicarlo de otro modo. Ese momento, en el momento en el que Jesús me llama, se convierte en un momento trascendental, que yo escribo en mi vida y en mi historia con un antes y un después. O sea, no es así nomás. No sé si se acuerdan, por ejemplo, digamos, otros pasajes. A mí me llama, por ejemplo, la atención cuando Natanael, Jesús, su hermano, no sé si se llama, ¿cómo se llama el hermano de Natanael? Bernabé o Felipe, no me acuerdo. Felipe lo llevó. Sí, Felipe es el hermano de Natanael, no son hermanos, pero lo llevó. Sí. Entonces, cuando lleva a Natanael, le dice, hemos encontrado al Mesías. Y le dice, y es de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿Qué va a salir bueno de Nazaret? O sea, eso es una frase típica de un jerusalimitano, de un habitante, digamos, de la zona urbana de Jerusalén. Era que los que despreciaban los campesinos de las montañas, ¿verdad? ¿Qué va a salir de Nazaret? Entonces, cuando Jesús se encuentra con él, dice, esto es un israelita de corazón puro, o no sé cómo dice, de corazón puro. Que no hay doblez. Que no hay doblez. Y entonces le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Y entonces Jesús le dice algo que solo él entendió. Y ni siquiera nosotros lo podemos entender. O sea, solo él lo entendió. Y lo entendió y le transformó el corazón. O sea, que quedó escrito el día y la hora en el que se encontró con Jesús por esa palabra que Jesús le dijo. Y usted y yo no lo entendemos porque no estuvimos debajo de la higuera y no sabemos qué pasó debajo de la higuera. Pero hasta que yo, el día que llegue al cielo, porque yo creo que voy para allá,
Usted no, ojalá. Queremos ir, El queremos día que ir. llegue al cielo, yo voy a llamar y voy a decir, necesito que Natanael venga un momentito. ¿Qué pasó debajo de la higuera? ¿Qué fue lo que puede ser algo muy trascendental? Por ejemplo, digamos, si Jesús me hubiera encontrado a mí, y me hubiera dicho, digamos, yo por ejemplo me acuerdo una vez en que yo estaba muy enojado con Dios y me peleé con Él, era en el Tabor, un lugar que se llama el Tabor, era una casa de retiro, estábamos en un retiro y había pasado acontecimientos dolorosos, lo que sea, ¿verdad? Y entonces yo estaba peleado con Dios y no sé qué. Entonces, si Jesús se hubiera encontrado conmigo hoy y me dice a mí, yo estaba contigo allá en el Tabor, yo empiezo a llorar de emoción, no puedo creer que... ¿Por qué? Porque para mí, el que me enlace con un momento tan trascendental, y yo creo que algo de eso le tuvo que haber pasado a... ¿Cómo se llama? Natanael. A Natanael. Porque Jesús le dice, yo te conozco desde que estabas debajo de la higuera. E inmediatamente aquel, yo lo vi, hasta le cambió el rostro, yo lo vi. Le cambia el rostro y inmediatamente dice, Señor mío, y Dios, no sé cómo responde. Verdaderamente tú eres. Y entonces quiere decir que algo estaba pasando muy serio y algo había pasado allí. Entonces, bueno, esta es la introducción. La pregunta que les hago hoy, yo quiero que me cuenten ahí, ¿cómo fue la experiencia de tu llamado? Sí, o por lo menos, tal vez no me lo cuentes con detalle porque esto es muy público, pero por lo menos una palabrita en donde me digas si lo recuerdas, si fue un momento trascendental, si tienes el día y la hora en el que Jesús te llamó. El día y la hora. Y si hay algún acontecimiento importante en tu vida que esté enlazado con tu llamamiento. Usted sí lo tiene, ¿verdad? Sí. O varios tiene. Son varios. Como yo lo quiero enlazar tal vez con una frase que decía la Madre Teresa de Calcuta. Siento yo que lo mío ha sido llamado dentro del llamado, pues porque al final, desde pequeño, este es filósofo. A ver, sí. Desde pequeño pues fui llamado porque nacido y criado en un seno familiar eclesial de la fe. Ajá. Pero pues con el tiempo pues han habido otros llamados que han esclarecido y han enderezado el camino, ¿no? Ay, qué bonito. Entonces, eso, me gusta, porque entonces describe mucho también lo que yo viví. Ajá. Exacto, y yo cuando miré la película de la Madre Teresa y dijo esa frase, me quedó a mí en la mente. Sí. Eso es lo que yo he experimentado. Entonces, buena pregunta, a escribir ahí, el que desee y todo. Y sobre todo si tienes día y hora, o varios días y horas, pues en el que pues, pueden haber sido varios llamados. Sí. Bien, entonces... Y lo último, ¿y para qué me llama Dios? Bueno, pero esa no es tan fácil de contestarla en público, pero ¿para qué me está llamando Dios? ¿Verdad? Sí, ¿listo? Y sobre todo porque puede ser que en este instante ya está algunas personas en el mero discernimiento. Puede ser. Claro. Ay, qué bien. Sí, ojalá que así sea, ¿no? Bien, entonces, pues, le pedimos al Señor la gracia, ¿verdad?, de que nos ayude. Miren cuánto, como decía el Padre, 4 verbos importantísimos. Primero a la conversión, al arrepentimiento, a enderezar el camino y luego a seguirlo. Llama la atención cómo a tantas personas que ha curado de dolencias físicas y tal, casi siempre al final les decía, vete, no peques más. Ay, qué bonito. Llamada a la conversión. Entonces, que el Señor nos ayude, nos regale la gracia para dar fruto de una verdadera conversión y una verdadera vocación a la que nos ha llamado el Señor. Enlazamos esto con la palabra de María, que ella respondió al llamado que le hizo el ángel. Respondió diciendo, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Este domingo 21, el Papa nos invita a celebrar el Día de la Palabra. Aquí lo vamos a celebrar en la parroquia de manera especial con bendición de Biblias, con una procesión de la Biblia. Todos los que quieran participar pueden traer su Biblia, etc. Pero yo quiero enlazarme con María, que dice, hágase en mí, esa fue su respuesta, hágase en mí según tu palabra. Saludemos a la Madre.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, nos vemos entonces en 8 días en esta entrega de la Lección Viva de la Parroquia a tu Casa. Comenten, compartan y síganos siempre. Nos vemos.